Estaba mirando en las noticias, seguramente usted también lo ha analizado, sobre los centros de detención de menores que se está dando en Estados Unidos. Esa es una experiencia dolorosa, una realidad fuerte, que al verla conmueve el corazón y aún puede sacar lágrimas si realmente uno tiene un corazón sensible a la condición que se está viviendo. Como los países latinos, aún de Sudamérica, Centroamérica, tratando de impulsar, presionando para pasar las fronteras y poder llegar hasta los Estados Unidos. Y a más no poder, de una manera impresionante, aquellos papás que no pueden pasar, lo que están haciendo es lanzando a sus hijos al otro lado de la frontera. Y se ha convertido en un problema social de los Estados Unidos. Y mire cuál es la mentalidad de un papá, de una mamá que está haciendo eso. Es tratando de buscarle un mejor futuro a sus hijos, considerando, mire la mentalidad que tienen, que si sus hijos están en terreno americano, entonces el gobierno tiene que hacerse responsable de ellos y los van a salvaguardar y que pueden tener un mejor futuro. Lo que ellos no han entendido es el problema interno que están creando en estas nuevas generaciones. Están creando un abandono, están rompiendo unos lazos familiares abruptamente, dejando un daño psicológico, emocional, aún físico y espiritual en esos muchachos, que en algunos casos puede ser irreparable a no ser por causa de la intervención de Dios. Pero mire la mentalidad, creyendo que afuera otros son los que le van a dar mejor futuro a la familia. Por eso quiero hoy compartir, bueno, la estadística dice que nada más en el mes de febrero de este año se interceptaron 9.457 menores en la frontera, con un aumento del 60% comparado con el mismo o con el mes anterior de enero. Es decir, esto está aumentando de una manera significativa. Consideremos entonces la palabra bajo el Salmo 128. Vaya conmigo al Salmo 128 y le he puesto como título sencillo a la enseñanza: mi familia alrededor de la mesa. Este pasaje, alguna vez yo lo prediqué con un título, un canto en el camino de la vida, una enseñanza que Dios me dio. Pero este salmo, siendo la palabra de Dios fuente inagotable, le he puesto mi familia alrededor de la mesa. Y aunque usted viva solo, usted diga ya no tengo familia, hay una familia, sea nuclear o extensiva, una familia que tenemos que identificar, valorar, cuidar y proyectar. Así que vamos a ver cómo la familia es el lugar más seguro donde el ser humano se encuentra, donde puede alcanzar su desarrollo integral, su salud física, emocional y espiritual. El mejor lugar sobre la tierra se llama la familia. Diga la familia. No hay otro lugar. Así que lo que están haciendo en la frontera es errado, porque aunque haya para un sencillo alimento, un huevo para dos, aunque sea un pan, pero cuando la familia lo comprende, es el mejor lugar donde un individuo puede crecer. Y el Salmo 128 dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, permítame hacerlo, y dice así: qué feliz es el hombre que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozará del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigoroso retoño de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen.
Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Alguien que diga amén a esa palabra. Amén. Que veas prosperar a Jerusalén. Jerusalén en nuestra Colombia, la tierra donde usted está. Alguien que diga, yo quiero ver prosperar a Colombia. Y eso va a suceder durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. ¿Quién tiene nietos aquí? Que Dios bendiga a los hijos, que Dios bendiga a los nietos. Y si no los tiene en el área sanguínea espiritual, sobrinos, que Dios le permita disfrutar. Que Israel tenga paz. Y bendecimos a Israel hoy desde aquí. Bendecimos la nación, el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Salmo 128, salmo de peregrinación. Hemos recordado que del Salmo 113 al 128 eran los salmos o eran cánticos graduales o de subida. Eran las canciones que los viajeros cantaban cuando iban subiendo a Jerusalén. Jerusalén quedaba en una parte alta y mientras los viajeros iban, ellos entonaban cánticos. Ellos iban alabando al Señor. Qué bueno hacer del viaje de la vida una linda canción, ¿verdad? Una linda canción. Ellos iban cantando y mire cómo se iban inspirando. Eran cánticos de fe, de esperanza, de alegría, de regocijo. Y en medio de ellos identifican a un hombre. Y dicen, hay un hombre que es feliz, que es bienaventurado. Un hombre que teme a Dios. Un hombre que trabaja. Un hombre que tiene una familia estable y entonces está considerando cómo es su esposa, cómo son sus hijos y cómo hay un futuro de esperanza para ese hijo, para ese hombre maravilloso. Toda familia saludable debe practicar algo que hizo este hombre y lo que quiero resaltar es que este hombre bienaventurado y su familia dice que están alrededor de la mesa. Diga conmigo, alrededor de la mesa. Me ha llamado la atención la mesa, porque la mesa es un lugar de encuentro. La mesa es un lugar especial. Y vamos entonces a considerar cómo debe la familia valorar el estar alrededor de la mesa. Y veo que la mesa tiene algunas aplicaciones bíblicas que nosotros hoy podemos rescatar. De manera práctica, la mesa es lugar de intimidad. Diga, lugar de intimidad. Se da cuenta que si usted va a un restaurante y puede encontrar una mesa con 6 puestos y el solo hecho de que haya una persona sentada, usted ya no se sienta ahí. ¿Usted qué dice? Esa mesa está ocupada, porque se considera que la mesa es un lugar privado. Rara vez alguien le dice a otro, disculpe, ¿me puedo sentar? Y aún pide permiso para hacerlo, si acaso se atreve a hacerlo. De lo contrario, la mesa es un lugar de intimidad. Es donde nos sentamos los que nos conocemos, con los que queremos disfrutar, con los que vivimos la vida. La mesa es el lugar de intimidad. Y nótese cómo cuando dice quiénes están alrededor de esta mesa, y está hablando del hombre, está a la cabeza, la autoridad está allí. Esto me recuerda cuando tuve la oportunidad de estar en Sao Paulo, Brasil, y estuve en casa de un pastor llamado José Pereira, el padre del pastor Oseías Pereira, que está aquí en Colombia, un misionero. Estuve en una mesa para cerca de 30 personas. Yo no sé si usted ha estado en una mesa así. Era una mesa para cerca de 30 personas. Un larguero. Y el hombre, el viejo, estaba sentado en la cabeza de la mesa. Y desde allí bendecía a uno, bendecía a otro, charlaba, dirigía. Qué bueno cuando se nota esa autoridad para cubrir, para bendecir. Mire cómo la mesa es una oportunidad. Ahí está el hombre, dirigiendo, proveyendo.
convocando a su familia de manera especial. Pero él no está solo. Dice que ahí tiene a una esposa feliz porque la compara con una vid. Y recordamos que la vid no es una planta cualquiera. Si esta planta no se cuidara, rápidamente se va a dañar. No sé cuántos de ustedes han visto un viñedo y se dan cuenta que está con cuerdas. Tienen que arreglarlo, tienen que cuidarlo todos los días para que ese viñedo dé el fruto a su mayor nivel, con la mayor excelencia. Entonces tiene coherencia con lo que la palabra habla de que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Bienaventuradas las mujeres que son tratadas como vaso más frágil. Nadie dijo amén. Pero mire cómo ahí está esa vid. Y esa mujer comparada con la vid, recordemos que de la vid sale precisamente el jugo, el vino. Y el vino en la Biblia es sinónimo de alegría, sinónimo de gozo, sinónimo de esa tranquilidad, de ese sosiego. Y una mujer sabia sí que lo hace bien. Yo quiero bendecir a todas las mujeres en esta mañana, las que están aquí, las que están a través de las redes sociales, porque una mujer sabia, una mujer que sabe beber de Dios, una mujer que sabe ir a la fuente de vida, ¿cómo se convierte en una persona alegre? No la mujer cantaletosa. Aquí no hay ninguna mujer cantaletosa, yo lo sé. No es una mujer cantaletosa, no es una mujer quisquillosa. Estábamos hablando con la pastora Liliana y reflexionando nuevamente sobre la mujer virtuosa de Proverbios 31. Una mujer trabajadora, una mujer que tenía criados, una mujer con visión. Y cuando usted mira el texto de esta mujer de Proverbios 31, dice que su marido estaba en la puerta y era alabado. Es decir, era una mujer que traía honra, que traía alegría a casa. Y algún día vamos a predicar de ese hombre, porque si la mujer estaba así era porque también estaba cubierta por un hombre excelente, un hombre de altura, un hombre de autoridad. Decimos amén a eso. Quiero bendecir a las mujeres para que sean siempre alegres. No se dejen robar el gozo. No se dejen robar la alegría, la paz, la esperanza. Ustedes cumplen un ministerio extraordinario, mujeres, cuando lo hacen a la manera de Dios. La mujer produce una alegría, la mujer llena. Cada vez que mi esposa ha salido a viajar a algún lugar, no está, yo hago algunas cosas y mis hijos hasta se burlan de mí porque el primer día cocino, les hago algo, bueno, aunque ya se han ido de casa, pero cuando estaban pequeños les preparaba algo y al tercer día ya les decía, vamos a un restaurante, los quiero invitar a comer a un restaurante porque la mujer llena de una manera especial. Pero también dice, y voy a ser breve, que al lado de esa mesa hay unos hijos que son como olivo. Y habla de la planta de olivo. Y ese olivo es una planta extraordinaria, porque el olivo se convierte en una planta que también hay que cuidar. Y se dice que si el olivo no se cuida de la manera correcta, se va a volver un olivo silvestre. Es decir, que está ahí, pero no da fruto. Está en las manos del agricultor cuidar ese olivo. También podarlo, abonarlo, velar por él para que no se convierta en un olivo silvestre. Y un olivo bien cuidado puede durar hasta 100 años. Y en su cosecha, un olivo puede dar hasta 80 litros de aceite tipo exportación. Yo creo que nuestros hijos son tipo exportación. ¿Cuántos dicen amén? Esto que vimos aquí, yo creo que Dios va a hacer con nuestros hijos señal para bien. Dios los va a levantar, los va a bendecir de una manera especial. Pero mire cómo se debe cuidar el olivo. Y cuidar ese olivo, mire cómo se hace alrededor de la mesa.
Ahí está el hombre entonces, que es el hombre de la autoridad, el hombre bienaventurado que teme a Dios, el hombre que está liderando su casa. Quiero también bendecir a los hombres hoy. Digo que los hombres son bendecidos por la mano de Dios. Gloria a Dios cuando encontramos a un hombre responsable, que no meta a su familia en deudas. Bajaron los amenes, ¿sí ve? Que no meta a su familia en deudas. Gloria a Dios por esos hombres que pueden marcarle un derrotero a su familia, que inspiran a sus hijos, que son responsables, que son proveedores, que predican con sus hechos, que inspiran a amar y buscar al Señor. Yo bendigo a esos hombres en el nombre de Cristo Jesús. Yo los bendigo, yo clamo al Señor. Y algo por lo cual vamos a trabajar también el año entrante es por una fuerte pastoral al hombre. Porque no hay cosa más linda que ver a un hombre que es hombre, en todo el sentido de la palabra. Decimos amén. Que no daña el corazón de mujeres, que no daña el corazón de sus hijos, que no está con la cantaleta, sino que lidera su casa con sabiduría, con inspiración, con responsabilidad. Está la mujer, que ya la he descrito, pero están también los hijos. Y mire lo interesante, esos hijos productivos. Yo también quiero bendecir a todos los hijos que están aquí, aquellos que todavía están en casa, y aunque usted se ha casado, somos llamados a ser olivos altamente productivos. Si está en casa, yo bendigo a los hijos que están en casa, porque deben ser altamente productivos en sus estudios, en la responsabilidad del hogar, en los diferentes compromisos, en las decisiones que toman, pero que cuando se casen también sigan siendo altamente productivos, porque aunque se vayan de casa, uno sigue con el corazón de papá. Y si al hijo le va bien, ¿cómo se siente uno? Tranquilo. Pero he hablado con muchos papás cargados y con dolor porque sus hijos se casaron, pero las cosas no marchan bien. Entonces, cuando habla de intimidad, habla de identificar lo que cada uno es. Quiero hacer una propuesta en este primer punto. Y quiero que en esta semana, escúcheme bien, podamos dignificar a todos los miembros de casa. No nos quedemos viendo los errores. No nos quedemos viendo los defectos. Tomemos tiempo durante esta semana para agradecer y honrar a cada integrante de casa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay gente que quizás no le enseñaron a amar y no tienen la culpa, no los quiero juzgar. Pero yo he encontrado personas que no expresan y consideran que la manera de amar es solo dando cosas, esforzándose, y eso es bueno. Y cuando se le dice, ¿usted por qué no le expresa amor a su familia? Dice, ellos saben que yo los amo. No, no basta darlo por obvio, sino que podamos expresar. Mamá, gracias por lo que tú haces. Te bendigo, agradezco tu esfuerzo. Te agradezco cuando tú preparas los alimentos, cuando tú me atiendes. Perdóname si te he ofendido. Que un esposo pueda agradecer a su esposa y decirle, mi amor, te agradezco el estar a mi lado, el bendecirme, el cubrirme. Toda la entrega que tú tienes para casa, valoro cómo tú llenas la casa de manera especial. Pero que una mujer también pueda agradecer a su esposo y decirle, mi amor, te agradezco tu esfuerzo por sacar ese hogar adelante, por traer la provisión, por ayudar, la manera en que nos lideras. Te bendigo, te admiro, te agradezco. Qué feo es cuando solo nos centramos en los errores y en los defectos de los demás. Qué feo es cuando a veces agarramos a los otros de casa como si fueran sirvientes, como que nos hacen las cosas y nunca hay una palabra de admiración y una palabra de gratitud. ¿No creen que vale la pena que nos dignifiquemos en medio de nuestro hogar? Las palabras
que nos decimos en casa, la gratitud, la manera como nos honramos los unos a los otros dentro de casa, es la manera en que se establece una salud emocional, donde hay una estabilidad. Escúcheme, si a un hijo, por ejemplo, en casa nunca se le admiró, se le agradeció, nunca se le honró de la manera especial, ese hijo va a andar por todo el mundo buscando aceptación de los demás y jamás la va a hallar. Por eso, por ejemplo, a un hijo nunca se le dice, me defraudaste. Nunca le diga eso a su hijo. Nunca se lo diga. Nunca le diga a un hijo, te vas de la casa. Jamás. Jamás. A pesar de los errores, a pesar de los defectos, que no falte la palabra, te amo, te admiro. Soy un padre feliz. Soy una mamá feliz. Doy gracias a Dios por tu vida. Que podamos bendecir y cubrir la vida emocional de esos hijos de manera especial. No sobra recordar que el hombre es el que afirma la identidad en el corazón del varón y el que cubre el corazón de las niñas, de las hijas, de las mujeres. Por eso Satanás va a trabajar porque los hombres abandonen su casa, para que el hombre no cubra. Y a veces el sistema dice que se puede ir de la casa con tal de que pague la cuota de alimentación. Perdóneme este término, la cuota de alimentación es basura al lado del amor que los hijos necesitan de su padre. ¿Me hice entender en eso? La importancia que podamos brindar. Mis hijos ya son grandes, yo sigo cubriendo sus corazones. Les sigo bendiciendo, sigo levantando oración por ellos, porque mis palabras producen sanidad y cobertura en el corazón de nuestros hijos. Aprendamos a cubrir a nuestros hijos, que se equivocaron, que hicieron algo mal. Sé que eso indispone, pero que ello no rompa el principio de la cobertura, de la comunión en casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo hemos dicho, aprendamos a soltar palabras afirmativas y no destructivas. Cuando un hijo en casa se equivoca, no le diga, tú eres un desordenado, tú eres insoportable, me tienes cansado. Y otros dicen hasta otras palabras. Siempre afirmemos lo correcto. Si el muchacho es desordenado, ¿qué debemos decirle? Sé ordenado, sé disciplinado, sé obediente, porque de su boca está saliendo la palabra correcta, la palabra que corrige, la palabra que alienta, la palabra que bendice. Decimos amén a eso. Así que cuando hablamos de lugar de intimidad, quiero hablar de cubrirnos, de dignificarnos los unos a los otros, y sí que lo tenemos que hacer durante esta semana. Número 2, la mesa es el lugar de formación. ¿Es el lugar de qué? Es lugar de formación. Hemos recordado que la palabra mesa, en el hebreo la palabra sulhan, y alrededor de la mesa en este texto nos dice cosas importantes como estas. Y este es el original, no me lo inventé yo por traer la enseñanza. En el original dice que sulhan es la palabra mesa y que era lugar de honor, de comunión, de formación, de visión y de satisfacción. Mire lo interesante, se la voy a volver a repetir. Era lugar de honor, lugar de comunión, lugar de formación, lugar de visión y lugar de satisfacción. En otras palabras, no habían colegios, no habían universidades. ¿Sabe en dónde se formaban los muchachos? En casa. Diga, en casa. Oiga, debería haber traído el manual de Carreño, ¿no? La urbanidad de Carreño, gracias.
¿Sabe que vale la pena desempolvarlo? ¿Le hemos enseñado en casa a los hijos a respetar la autoridad? Y no solo es decirle, respeta la autoridad, respétala, pero ten cuidado que la autoridad también te respeta a ti. Yo no solo le digo al hijo, respeta la autoridad. ¿Qué tal que una autoridad en un lugar quiera hacerle daño al hijo? Yo le enseño también al hijo los límites. Me hice entender en eso, ¿verdad? Ese lugar aún donde se enseñaba cómo comer en la mesa, cómo agarrar los cubiertos. Se le enseña que cuando uno está en el comedor no se usa el celular. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sigue usted usando el celular cuando está comiendo? Que todo mundo come en la mesa, no en las habitaciones, porque eso es inadecuado. Para eso está la mesa, para el lugar de encuentro de la familia. Pero era el lugar de la formación, donde se le ayuda al muchacho a descubrir cuáles son sus virtudes, sus habilidades, los dones del Espíritu Santo que le ha dado. Y desde allí se proyecta las nuevas generaciones. ¿No se ha dado cuenta? Y mire esto, escúcheme. ¿No se ha dado cuenta que muchos muchachos comienzan a estudiar una carrera y al segundo o tercer semestre quieren cambiar de carrera? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y muchos papás dicen, bueno, está bien, entonces para aquí y vaya allá. Muchas veces lo que los hijos nos traen no es otra cosa sino la manifestación de su desorientación, de su ubicación. Están en etapas donde todavía se están afirmando en diferentes áreas, pero necesitan una palabra que les dirija, que les regule, que les oriente, que les ayude a aclarar el camino que ellos deben seguir. De tal manera que la casa debe ser el lugar de formación, donde se forma el carácter, donde se forman los principios, donde se establecen los valores de las nuevas generaciones. Si yo le digo en la casa al chino, eso no se la deje, también péguele. Le estoy enseñando que la violencia se contrarresta con más violencia. Mire el error. ¿En dónde se enseña la honradez? ¿En dónde se enseña el perdón? ¿En dónde se enseña la integridad? ¿En dónde se enseñan los mejores valores? En casa. A respetar una norma, a poder ser una persona con principios y valores. Eso se establece en casa. E intencionalmente deberíamos nosotros tener un cronograma. ¿Qué principios voy a afirmar en casa? ¿Ha usted propuesto, por ejemplo, para un año decir, bueno, este año voy a afirmar en casa el principio de la dignidad, el principio del servicio, el principio de la siembra? Le voy a enseñar a mis hijos a sembrar, a ser generosos, a identificarse con el necesitado. ¿Lo ha hecho? Muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Y esta sería una buena propuesta, que pudiéramos considerar una agenda en la cual vamos a establecer principios y valores en nuestra casa de manera intencional. ¿De manera qué? De manera intencional. Recordemos, las enseñanzas más firmes y más perennes son las que se dan en casa. Que allí lo hagamos. Y lógicamente debemos hacerlo a través del ejemplo. Qué bonito que un hijo aprenda el principio del ahorro de su papá, no el principio de la deuda. Los mejores principios administrativos se deben enseñar en casa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Allí es donde debemos formarlo. Cómprele una alcancía a cada uno. Cómo tenemos un ahorro, una cuenta, cómo podemos proyectar la familia a mejores niveles con la ayuda del Señor. No vivamos de cualquier manera, sino que tengamos la mesa como el lugar de formación. Lugar de formación, lugar de visión, proyectar. Estamos clamando al Señor. En algún momento yo le pido a Dios que como ministerio también nos dé ese camino.
¿Cómo formar las nuevas generaciones en los idiomas? Que nuestros muchachos sepan el inglés, el francés, el alemán. Necesitamos proyectarlos. Las nuevas generaciones son las generaciones de los idiomas, de la tecnología, pero también de las naciones. ¿Cómo formarlos con principios y valores de tal manera que, aunque no tengan a papá y mamá como policías, ellos sabrán por lo que se les enseñó en casa qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo recuerdo cuando empezaron a llegar las maquinitas. ¿Se acuerdan ustedes, algunos, cuando empezaron a llegar las primeras maquinitas de jugar marcianitos? Yo todavía era un chico. Y recuerdo tanto que me fui a un lugar a jugar maquinitas. Y uno gastaba la plata en jugando maquinitas. Y mi hermana me echó al agua con mi mamá. Y mi mamá me dio un consejo con la manguera de la gasolina. ¿Cuántos conocieron la manguera de la gasolina? ¿Alguien la conoció? Eso, las nuevas generaciones no saben qué es eso. Y mi mamá me disciplinó y me habló y me dijo: esto no se debe hacer. ¿Usted cree que yo volví a jugar maquinitas? Hoy las nuevas generaciones hablan de traumas. Se ha maximizado tanto esa parte emocional que impide la formación de un buen carácter. Cuidado en levantar generaciones de papel. Que al chinito no se le puede decir, que no se le puede tocar, que cuidado con esto. Se está levantando una generación frágil, que no tiene carácter. Por todo llora. Le dieron el arroz un poquito frío y ya se deprime y quiere quitarse la vida. Sí, son unas bobadas. Se está alimentando mucho esa tontería. Enseñémosles a ser valientes. No les pongamos todo en la mano. Que ellos aprendan a defenderse. Déjales ver que la vida es bonita, pero que la vida también es desafiante. Necesitamos formar las nuevas generaciones con carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con carácter. No le pongamos a nuestros hijos todo lo que piden. No le dé al niño, a la niña, todo lo que piden. Porque ahí es donde estamos fallando. Cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, que ya somos un poco más veteranos, no nos la pusieron fácil. Nos tocó desde chicos empezar a trabajar. Yo les he contado que de los 11 años, y no le miento, de los 11 años yo me he visto por mi propia cuenta. Después de los 11 años nunca me volvieron a comprar nada en la casa. Yo lo compraba. Mi ropa, lo que yo necesitaba. Hoy con 40 años todavía hay que darle las medias. No podemos levantar una generación así. Aprendamos a los muchachos a formarlos para enfrentar la vida. Sembremos principios tan fuertes en sus corazones que cuando enfrenten la universidad y tantas cosas más, nada les mueva el piso, porque en casa se les cimentó bien en los fundamentos de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mi propuesta aquí es, si la primera era dignificarnos, esta es que hagamos intencionalmente en casa una agenda de qué principios y valores queremos establecer. Tómelo de la iglesia, porque usted de la iglesia tenemos 7 valores, porque usted no lo lleva a su casa. Haga de cada uno de ellos un punto, un motivo de devocional, dialoguémoslos y que podamos afianzarlos en casa. Si no tenemos principios y valores, ¿sabe qué resulta siendo el hogar? Una total anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. Manda el que más grita. Y a veces los papás terminan siendo los esclavos de los hijos. ¿Sí o no? Porque se perdió la autoridad. Y se ha perdido la honra por los viejos. Necesitamos volver a esos principios. Así que decimos que la mesa es lugar de intimidad. La iglesia, la mesa es lugar de formación. Diga conmigo, formación. Y número 3, la mesa es lugar de devoción. ¿Es lugar de qué?
es lugar de devoción. Este hombre del Salmo 128 es un hombre que teme a Dios. ¿Sabe que cuando yo predico me quedo pensando en lo que dije? Y hace 8 días yo dije algo que vale la pena reforzarlo aquí. Y le dije a Laura que lo sacáramos precisamente, aún lo publicáramos. Ni en la iglesia ni en la casa hay lugar para la democracia. Ni en la iglesia ni en la casa cabe la democracia. Cuidado con eso. ¿Sabe qué hace este hombre? Un hombre que teme. Es un hombre que lidera. Un hombre que ejerce la autoridad. Y quiero llamar en el nombre de Jesús a los papás a tomar la autoridad delegada por Dios. Muchos le van a decir: Señor, pero ¿por qué mi hijo así? ¿Por qué mi hija así? Ay, Señor, ayúdalos. Te dio una autoridad y no la ejerciste. Te puse como autoridad, te puse como cabeza, pero cediste a los principios. Error grande que cometió, por ejemplo, el sacerdote Elí, que no estorbaba el pecado de sus hijos. Y la Biblia nos deja ver papás que no tuvieron carácter, que les quedó, perdónenme el término, grande, que temblaron cuando de afirmar su casa se trataba. Querido, no le eche la culpa a otro. La responsabilidad está en usted. Y el Señor nos capacitó con autoridad. Y el Señor nos capacitó con una unción para liderar nuestros hogares. Dios no estableció hogares para dejarlos tirados. Dios estableció hogares para decir que Él estaba con nosotros y nos capacita para hacerlo de la manera correcta. Muchos hijos están saliendo de las manos y el papá tiembla de poner orden en la casa. Pastor, es que ya es grande, es que esto, es que lo otro. No hay edad. ¿Quién dijo que a los 18 años el papá perdía la autoridad? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Y no se dan cuenta que los hijos que más atentan contra la autoridad son los que más exigen? ¿Son los que más exigen? Necesitamos volver a tomar la autoridad. ¿Recuerdan del timón que les hablé hace 8 días? Porque es el lugar de devoción. De tal manera que este hombre bienaventurado, y la palabra bienaventurado es gozoso, feliz, dichoso. ¿Sabe quién es? El que ejerció la autoridad. El hombre bienaventurado. La familia se reunía alrededor de la mesa. ¿Y sabe qué hacían también alrededor de la mesa? Toda la familia amaba y honraba el nombre de Dios. Si usted dejó de convocar, está corriendo un peligro grande. No permita que su casa se divida. Le dije que no permita que su casa se divida. Hay casas divididas. Unos aman a Dios y otros son impíos. Unos aman a Dios y otros juegan con el mundo. No permita que su casa se divida. Yo bendigo y lo digo con convicción y con preocupación. Pero aquí tienen que haber hombres conmigo que ejerzamos la autoridad y vamos a establecer que nuestra casa es casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mujeres que también lo hacen, aquellas que le ha tocado tomar la rienda, lo van a hacer a la manera de Dios. Porque si un hombre irresponsable no quiso responder, yo creo que Dios puede bendecir a una mujer que se agarra de la mano de Dios y le dice: Padre, tu palabra dice que tú eres esposo de viudas, padre de huérfanos, dirige mi casa bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso al Señor por ello. Cuando el Señor Jesús estableció la mesa de la cena que vamos a participar hoy, lo hizo también con este propósito. Lo hizo
porque era lugar de intimidad con los discípulos. Alrededor de la mesa fue que formó a sus discípulos. Y alrededor de la mesa les enseñó la devoción. Quiero terminar con esta frase para ir rápidamente a la cena del Señor. No pretendamos encontrar afuera lo que no hemos edificado adentro. No pretenda que su hijo sea exitoso afuera. De pronto consigue un buen trabajo, pero ¿cómo está su corazón? ¿Qué principios y qué valores llevan? Yo quiero creer que la iglesia es la sal que da sabor, que somos el pueblo que Dios ha levantado para sanar nuestra tierra en el nombre de Cristo Jesús. Cada día las noticias son más terribles, pero la iglesia es el remanente de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que le pido el favor que nos coloquemos en pie y vamos a hacer oración delante de Dios. ¿Usted me permite hacer una oración? Y que usted no sienta vergüenza. Rápidamente la cena la ponemos aquí, el tiempo se va muy rápido. ¿Me permite hacer una oración? Cierre sus ojos. Quiero orar. Yo no sé si aquí está la pastoral de familias. Si están los de la pastoral de familias que tienen sus hogares bien y que sienten la autoridad para ayudarme a orar, vengan aquí rápidamente. No sé si están aquí o no. Déjeme decirle algo. No quiero que usted se sienta juzgado con sus ojos cerrados. Tal vez fui un poco estricto en la palabra. Pero si aquí hay un papá, una mamá que sabe o siente que un hijo se le salió de las manos, que su casa no va en el orden como debería ser, que tal vez su casa está dividida, si ese es su caso, todos con los ojos cerrados, levante su mano, queremos orar por usted, que dice: mi casa necesita de un milagro de Dios, mi casa necesita. Si usted no levanta la mano es porque su casa está súper bien. Usted que levantó la mano, venga rápidamente aquí adelante. Vamos a orar por su casa. Pastora Liliana también me va a ayudar a orar. Yo no sé allí en casa, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? La familia tiene que estar alrededor de la mesa, en el lugar donde hay intimidad, formación y devoción. Y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús por estos hogares de manera especial. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos orando por estas familias pastorales. Ayúdeme, necesitamos aquí que alguien más nos ayude a orar. Delante de ti está en esta familia, Señor amado. Tú sabes lo que están viviendo. La palabra viene para sanar, la palabra viene para corregir, la palabra viene para alentar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos en esta mañana por casas alrededor de la mesa, familias alrededor de la mesa. Y mi oración hoy es por aquellos papás y aquellas mamás que perdieron la autoridad, que cedieron la autoridad. Siguieron dando para el mercado, siguieron dando para el estudio, piden todo lo que les piden, pero no tienen la autoridad. No tienen autoridad para convocar a sus hijos. No tienen autoridad para llevarlos a puerto seguro. No tienen la autoridad para corregir, porque ya un grito, la mala cara y los argumentos de los hijos parece que se hubieran hecho más fuertes. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, creemos que la autoridad siempre será mayor que la rebeldía. Creemos que Dios está aquí para restaurar la autoridad en papá y mamá. Perdónanos, Señor, si a través de nuestro mal testimonio hemos comprometido nuestra autoridad. Perdónanos, perdónanos. Tal vez un papá, una mamá que hicieron cosas incorrectas y dicen: es que yo no tengo autoridad. Señor, restaura la autoridad que se perdió por un mal testimonio, por un mal ejemplo, por una mala actitud.
porque un día se permitió, se abrió la puerta a lo que no se debería abrir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que en cada hogar se vuelva a respetar la autoridad de papá y mamá, Señor, perdona la actitud de hijos regañones, de hijos mandones, de hijos altivos. En el nombre de Jesucristo, Señor, perdona al hombre que le ha quitado autoridad a la esposa. Perdona a la esposa que le ha quitado autoridad al esposo. Y en el nombre de Cristo, que podamos ver familias alrededor de la mesa, sanos por la mano del Dios omnipotente. Hogares establecidos según el orden de Dios. Y que volvamos con esta palabra a casa para dignificar a cada uno, Señor de la gloria, para poder hacer una agenda de principios y valores, y para volver a celebrar el altar familiar, convocar la familia en el nombre de Jesús. Hogares verdaderamente cristianos, llenos del poder y de la gracia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Padre. Ahora todos levantemos nuestras manos y diga: Señor, bendice mi casa, envuélvela en tu gloria, llénala con tu presencia. Señor, que mi casa celebre la mesa, y en la mesa haya intimidad. Vamos, ore por intimidad, honra para cada uno. Se va la palabra destructiva, la palabra ofensiva. Señor, glorifícate, Padre. Se va el irrespeto, se va, Dios de la gloria, todo aquello que atenta contra la dignidad. Padre, Señor, yo clamo hogares que tienen principios y valores firmes, bien establecidos, que no tambalean frente a las tormentas de la vida. Y hogares donde hay devoción, donde tu nombre es honrado y es exaltado de manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús.